I com dèiem, ara ens volem preguntar de qui va ser la culpa de la bombolla immobiliària i si es podria haver evitat. Ho fem amb una persona que era ministre d'Indústria quan va esclatar la crisi. Es tracta de Miguel Sebastián, autor d'aquest llibre que tinc a les mans, La falsa bonanza, un llibre que fa un diagnòstic dels anys previs a l'esclat de la crisi i també ofereix una proposta pel futur. El senyor Sebastián, a part de ministre, va ser director de l'Oficina Econòmica de Zapatero i també dels serveis d'estudis del BBVA. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos avui a Divendres. Buenas tardes, ministro. No sé si hem de mantenir el tracte de ministro. Hem d'explicar als nostres espectadors que tenim aquí a Miguel Sebastián pràcticament de miracle, perquè Miguel Sebastián venia amb l'AVE. ¿Y se ha quedado usted, Miguel, parado en el AVE en un momento dado? Bueno, no, yo no he llegado a arrancar, yo estaba en Atocha, en el AVE de las 8, que no ha llegado a salir y hemos estado ahí sentados mucho tiempo. Al principio había bromas de los pasajeros diciendo ya estamos a punto de recuperar el dinero porque ya llevamos, no sé si eran 20 minutos de retraso. Y la broma, la gracia ya se ha convertido en preocupación cuando pasaban los minutos y llegamos a la hora y aquello no arrancaba. Y bueno, yo al final intenté buscar a alguien de Renfe que me diera información y me dice, yo creo que aunque esto se arreglara, hay tal cantidad de aves parados por todo Aragón que va a ser muy difícil que les toque a ustedes, ¿no? Entonces, primero llegará el atasco de aves que hay por toda la región, ¿no? Y bueno, pues entonces he ido a que me devolvieran el dinero y me han dicho, te devolvemos solamente el billete de ida, pero no el de vuelta. Vaya. Entonces, bueno, entonces me voy al puente aéreo y me voy a Barcelona en avión. Y celebramos que haya podido llegar a tiempo. Muchísimas gracias. Diu en el seu llibre, Miguel Sebastián, yo ya sugerí que en vez de tanta línea de alta velocidad para viajeros, más nos convendría reforzar el transporte por ferrocarril de mercancías. Las mercancías no votan, fue la frase lapidaria que escuché para zanjar el debate. Las mercancías no votan. Así es. Al final, la política y la economía muchas veces no concuerdan, ¿no? Y lo que es bueno para la economía, en efecto, es que tengamos muchas exportaciones y que los productos que producimos en la tierra lleguen bien y rápido a otros países. Eso da mucho más dinero que mover gente de un sitio para otro, que es entre nosotros, ¿no? Ahí no. Quitando los turistas que utilicen el AVE, que yo creo que no son muchos, pues el AVE da mucho menos rendimiento que las mercancías, ¿no? Pero claro, como me dijo ese político conocido, las mercancías no votan y los pasajeros sí. Ese político conocido, no creo que me vaya a decir el nombre, yo se lo pregunto igualmente, pero al menos dígame el contexto en que se produjo esa frase. ¿Era un consejo de ministros? ¿Era una reunión de la dirección del PSOE? Eran discusiones que teníamos dentro del partido sobre el tema de las infraestructuras. ¿Cuántas veces uno se tiene que comer morder la lengua cuando es ministro, cuando ejerce en la primera línea de la política? Porque también he leído en su libro, cuando aspiraba a la alcaldía de Madrid, que también en un momento dado quería usted hablar de deuda, como economista que es, y tampoco lo dejaron. Y es importante también saber cómo están las cuentas de un ayuntamiento, como es el de Madrid, ¿no? Es que eso nos damos cuenta ahora, pero en el año 2007, que estábamos en plena bonanza, aunque fuera falsa bonanza, nos parecía que esto de la deuda era una tontería, que no interesaba a nadie y que bueno, eso ya se iría pagando y qué más da tener deuda o no tener deuda. Pero eso lo pensaba todo el mundo, no solamente los políticos, sino que yo creo que lo pensaban, por supuesto, los banqueros, claro, y en general los medios de comunicación. Esto de la deuda, ya se pagará, ¿no? Claro, cuando viene la crisis, que es una crisis de deuda privada más que pública, pero también de deuda pública, es cuando vemos que la deuda es muy importante y se convierte en una losa que hay que pagar y que tardaremos en pagar, claro. ¿Cómo nace la idea del libro? El libro me ha costado mucho decidirme a hacerlo porque me daba un poco de pudor hacerlo. Me daba pudor porque yo no quería hacer un libro de la crisis, primero, porque hay muchos libros sobre la crisis y hay gente muy buena que ha hecho libros sobre la crisis. Además, habiendo sido miembro del gobierno durante la crisis, me daba pudor hacerlo. Entonces, pero sí que quería hacerlo sobre el periodo de la llamada bonanza o milagro español para demostrar
o por lo menos intentar demostrar que claramente no fue bonanza y que toda la crisis y la gravedad de la crisis que tenemos ahora y que tuvimos después ha sido por ese periodo de falsa bonanza, ¿no? Que realmente fueron una acumulación de excesos, pero cuando nos lo contaban, pues la verdad es que sonaba muy bien. ¿La economía está creciendo mucho? Sí. ¿El empleo está creciendo? Sí. ¿El paro está bajando? Sí. ¿El déficit público se está reduciendo? Sí. Pero había muchas cosas más que no mirábamos. Y ahí es donde estaba la trampa, digamos, en lo que no mirábamos, que era fundamentalmente deuda privada, sobre todo privada, ¿no? Y de algún modo el libro es una penitencia, o sea, de algún modo este entona un cierto mea culpa, o dice que no pudo hacerlo más de lo que pudo. Usted se sentaba en el Consejo de Ministros durante 3 años. Por tanto, pero el libro apunta hacia el PP, porque, claro, el libro, yo reconozco que yo no soy neutral, quiero ser honesto, yo no soy neutral, yo soy del Partido Socialista. Sí. El libro tiene una intencionalidad política y el libro va dirigido al mensaje del PP de nosotros somos muy buenos gestionando la economía. Y el libro dice, ni hablar. Ustedes han sido los que nos han metido en este lío. Yo ahora cuando oigo a Rajoy o a Montoro decir, si nos dejáis lo volveremos a hacer, lo hicimos en el 96 y lo volveremos a hacer, yo me echo a temblar. Pues ya sé que lo volveríais a hacer y yo no quiero que lo volváis a hacer porque nos metisteis en un muy buen lío y no queremos que nos volváis a meter en un buen lío. Entonces el libro tiene una intencionalidad política que yo la reconozco, se me va a criticar por eso, pero yo la reconozco, es un libro dirigido al mensaje del PP de que son muy buenos gestionando la economía, que yo creo que no lo son. ¿Han hecho algo bueno a nivel económico en esta legislatura, de todos modos? Han hecho una reforma financiera impuesta. Y tarde. Han hecho una reforma laboral que les ha fracasado. Han hecho una reforma fiscal de broma, porque subieron los impuestos y luego los han vuelto a bajar. Han recortado el déficit tarifario, es verdad que nosotros no pudimos, pero claro, a base de cargarse las renovables. ¿Qué es lo que han hecho? Hombre, pues han hecho algo que también hicimos nosotros, que es salvarnos del rescate, evitar el rescate, aunque ellos han tenido un mini rescate, que ha sido el rescate financiero, y nosotros no tuvimos ninguno, ¿no? Pero yo creo que el balance no es bueno, y la economía es verdad que se está recuperando en tasas de crecimiento, pero todavía estamos un 4% por debajo de como estábamos en el 2008. ¿Esto qué quiere decir? Que si todo va bien y crecemos el 3%, que ya es optimista, hasta primeros del año 2017 no recuperaremos la renta, el PIB del año 2008. Es decir, habremos perdido, por decirlo así, 9 años por culpa de la falsa bonanza. Ese año, el 2007, ¿cómo estará el paro? 2017. 2017, perdón. Bueno, pues ahí todavía tendremos el paro, desde luego, por encima del 17, el 18%, vamos, con total seguridad. O sea, que tendremos una tasa de paro todavía terrible. O sea, estoy hablando del PIB, ¿verdad? Recuperar el nivel de empleo, una tasa de paro, digamos, razonable, tardaremos mucho más, claro. Dices un libro con una clara intencionalidad política, un libro que además se presenta a pocos meses de las elecciones. ¿Se sabía ya que se presentaría en otoño o ha sido quizá avanzada la presentación para que coincida y para que incluso dar esa imagen de unidad entre José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez el día de la presentación, ahora que vemos que Aznar y Rajoy están tan a la greña, ¿no? Sí, esa parte yo creo que ha sido decidida sin duda. Yo creo que era una buena idea que vinieran ellos, primero porque yo tengo muy buena relación con ellos. Yo conocí, creo que soy de los pocos que puedo decir esto, conocí a Pedro Sánchez antes que a Zapatero. De hecho, yo conozco a Zapatero por Pedro Sánchez. Yo conocí a Pedro Sánchez, él era un chaval, claro, hace 15 años, ¿no? Y empecé a colaborar con el Partido Socialista a través de un grupo en el que él participaba. Y ahí desarrollamos una muy buena amistad porque él era economista, joven, y entonces le gustaba debatir conmigo y con otros economistas que participábamos en esos debates, y a partir de ahí fue cuando me llevaron a ver a Zapatero diciendo, oye, estos tíos dicen que España no va bien. Estoy hablando del año 2002, 2003, ¿no? Que aquí el discurso es España va bien y estos dicen que España no va bien, ¿no? Entonces a Zapatero le interesó el mensaje. ¿Y se imaginaba que llegaría a ser líder del Partido Socialista? No, yo creo que él tampoco. Pero como no apuntaba maneras, o sea, se le notaba ambición de líder. Sí, yo creo que, a ver, Pedro Sánchez se le ve que es un tío, primero es un tío preparado, es un tío con una
ambición política en el buen sentido de la palabra. Es un tío, además, yo creo que muy honesto, honrado, ¿no? Tranquilo. Eso es una cosa que a mí casi incluso un poco frío, incluso, ¿no? Creo que eso es muy bueno para un político. Un político tiene que ser frío y tranquilo, ¿no? Pero yo sí que sabía que Pedro sería un buen político, tanto como para llegar a presidente del gobierno. Pues no me lo imaginaba, pero oye, la verdad es que me parece estupendo. Eso es parte de la democracia. Cualquiera puede llegar a presidente de gobierno, es lo bueno de este sistema, claro. Para usted, que es economista y que supongo que piensa que la competencia siempre es buena, sí. La aparición de partidos como Podemos o Ciudadanos, ¿eso es aire fresco? Totalmente. Yo a lo mejor le pone muchísimo. Con la vista ya. Yo creo totalmente en la competencia. Creo totalmente en la competencia y creo que, por ejemplo, el PSOE ha mejorado en su funcionamiento y en su renovación gracias a la aparición de estos partidos. El PP todavía no, porque el PP va con mucho retraso, ¿no? Pero acabará también cambiando, estoy seguro. Entonces será muy bueno para toda la democracia. Y luego también yo creo que es bueno que se acaben con las mayorías absolutas. Yo creo que la mayoría absoluta, entiendo que es muy eficiente, a los mercados les gusta porque da estabilidad y tal, no. Yo creo que a la larga es un desastre para un país. ¿Con quién debería pactar el PSOE si gana estas elecciones? Una pregunta difícil. Yo creo que hay que ver los programas económicos y hay que ver también el proyecto político, ¿no? Y también el resultado, qué opciones hay para formar gobierno, ¿no? Y es una pregunta muy difícil. Hay cosas a mí de Ciudadanos que me gustan, otras que no, y hay cosas de Podemos que me gustan y otras que menos. ¿Pero usted se ha aclarado y ha descubierto si Ciudadanos es un partido de derechas, de izquierdas o tiene alguna especie de ideología clara? Bueno, los que se tienen que aclarar son ellos, porque hay veces que me parecen, hay días que me parecen de centro-izquierda, hay días que me parecen muy de derechas, pero yo creo que no soy yo el que lo ve así, yo creo que lo ve mucha gente, y eso quiere decir que ellos todavía tienen mucho camino que recorrer para aclararse y presentar un proyecto, digamos, coherente, ¿no? Pero yo creo que se irán decantando hacia un centro-derecha. Que nos viene bien, ¿eh? En España tener un centro derecha moderno tal y cual, porque el PP, en fin, tiene de moderno poco, ¿no? En algunas cosas, y más o menos, tampoco no ha sido el mismo tipo de declaración, han coincidido con Susana Díaz cuando se habla de la revisión del cupo vasco. ¿Cómo lo ve usted? Claro, el cupo vasco, en el fondo, es una injusticia, porque es tratar fiscalmente muy bien a una de las regiones más ricas del Estado, ¿no? Tanto al País Vasco como a Navarra, ¿no? Entonces, claro, hay una cierta injusticia favorable a esas, voy a llamarle regiones sin ofender, ¿no? Pero usted ya me entiende, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, como también es posible, también hay que reconocer que se cometan algunas injusticias por el otro lado, por ejemplo, con Cataluña o incluso con Madrid, en el sentido de que aportan mucho más de lo que reciben, pues cuando haya que reequilibrar aquello, sí, bueno, ojalá se pueda reequilibrar aquello, yo creo que el cupo vasco habrá que revisarlo. Sí que habrá, porque en el fondo es una cosa histórica, pero también antigua, ¿no? Entonces, claro, si nos ponemos un poco todos modernos a buscar una solución entre todos que sea justa, pues yo creo que sí que habrá que revisarlo, ¿no? ¿Qué les dirán sus colegas del Partido Socialista de Euskadi? Me van a odiar en el País Vasco por esto, ¿no? Pero yo creo que se puede buscar una solución razonable. No es justo que el País Vasco, que es de las países más ricos del Estado español, no contribuya apenas a la solidaridad del resto. ¿Y esa solución razonable podría pasar por también pactar algo en Cataluña parecido al cupo vasco? Para intentar solucionar el encaje, que es ese eufemismo para hablar de lo que está pasando aquí. Yo creo que hay que hacer algo, en efecto, para solucionar el encaje. Bueno, hacer algo, estamos ante un 47,7% como mínimo de gente que quiere la independencia, que eso es una barbaridad, sí, aunque algunos digan que no. Bueno, por eso yo creo que hay que hacer algo... ¿Y qué hay que hacer? Que si algo se lo antes posible. Si le llama a Pedro Sánchez esta noche y le dice, oye, Miguel, tú que esto Cataluña no entiendo, no sé qué hacer, ¿qué hago? Hombre, igual ya se lo ha dicho. Yo soy más economista que político. Yo creo que claramente hay un tema político. O sea, para mí las cuentas, digamos, de la independencia no me salen, ¿no? Pero entiendo, puedo entender el sentimiento.
el componente emocional, ¿no? Y ese componente emocional pues hay que tenerlo en cuenta también, pero eso sí que es político, eso no es economía, ¿no? Entonces, en la parte económica a mí no me salen las cuentas, pero entiendo la parte emocional, ¿no? Yo tengo muchísimos amigos, compañeros economistas, por cierto, muy buenos, mucho mejores que yo, independentistas, ¿no? Y entiendo el sentimiento y entiendo la emoción, pero yo creo que las cuentas no salen y hay que intentar convencerles o convenceros para que os quedéis, pero no con amenazas, sino de otra forma. Ahora, es verdad que habrá que ceder en algo, claro, pero eso es política. Pero, Miguel, cuando a usted las cuentas no le salen las cuentas para con los catalanes o desde Madrid. No salen las cuentas de la independencia, para ninguno de los dos. O sea, yo creo que todos perderíamos. Totalmente, porque desde luego habría una... suponiendo que todo fuera bien, o sea, que siguiéramos todos en el euro, todos en la Unión Europea, todo amigable incluso, habría un efecto de reducción del comercio entre los dos países y eso seguro que no es bueno para la economía, ¿no? Tampoco es bueno para la economía lo que está pasando. Luego, 2 estados cuestan más que uno. Luego, hay un coste, ahora nos podemos repartir el coste de un estado entre todos los ciudadanos. Si tenemos 2 estados, pues claro, eso cuesta más. Es como tener un matrimonio que se separa y tiene 2 casas, pues eso cuesta más. Quizá un estado eficiente y que protege el interés de sus ciudadanos, a diferencia de otro que no lo protege tan correctamente, es más interesante para según qué gente. Claro, pues es el componente emocional. Pero estamos de acuerdo que emocional o práctico, o sea... que en una pareja que se separa 2 casas cuestan más que una, eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero eso no es discutible. No es discutible, ¿no? Pues a partir de ahí, bueno, pero es que es mejor que estén separados a que estén en casa peleando. También estoy de acuerdo. Sí. O en casa, todo el día fuera trabajando y el gas a tope, la nevera llena, gastando mucha agua, mucha electricidad, ahí en el césped observando la situación. O sea, si vamos a buscar metáforas, nos podemos meter ahí en un terreno complejo. Esa es la parte emocional. Hablando de los problemas económicos, también es un problema económico. Esto no está en el libro, ¿eh? No. Vamos siguiendo la conversación como surge, ¿no? Pero también es un problema económico y grave la crisis de Volkswagen. Usted como ministro de Industria, ¿cómo lo valora en este momento? Después de saberse que la misma multinacional, la compañía, ya ha dicho que piensa revisar las inversiones que estaban anunciadas. Sí. Es un tema muy importante para todos nosotros, no solamente por los empleos que hay aquí en Navarra, etcétera, sino por toda la industria auxiliar, la industria de componentes, que tiene desde luego una relación muy estrecha con Volkswagen, ¿no? Yo creo que hay que darles tiempo. Siempre hablamos de presunción de inocencia y tal y cual de las personas que, por supuesto, hay que darles también tiempo a ellos para, primero, que se aclaren qué es lo que ha pasado, porque yo creo que ni ellos mismos se aclaran, y segundo, que lo arregle. Pero sí que es verdad que ha sido una cosa muy fea, porque ha sido, digamos, hacer innovación, pero aplicándola mal y que la tienen que arreglar. Y estoy seguro que lo van a arreglar porque es un grupo muy serio, pero yo creo que hay que darles tiempo. Muy serio, pero muy poco serio a la vez, porque han hecho una maniobra, una manipulación... Es que no sabemos cuánta gente ha estado involucrada en eso. A sabiendas, ¿no? Estoy juzgando solo las declaraciones que hicieron los mismos presidentes de la compañía, que hoy justamente comparece otra vez en Estados Unidos esta tarde. Sí, pero sí, eso es indudable, pero no sabemos, yo por lo menos no tengo esa información exactamente cuánta gente estaba al tanto de este tipo de prácticas, pero yo estoy seguro que no era una decisión corporativa, vamos, eso no me cabe la menor duda, sino que esto ha sido de algún área o de algunas personas y que hay que localizar. Y hay que pensar en que ellos han dicho que corren riesgo las inversiones no esenciales. Entonces yo creo que tanto Martorell como Navarra son inversiones esenciales porque son plantas muy productivas. De hecho, cuando ganamos el Q3, el Audi Q3, peleando con otros candidatos, y lo ganamos para Martorell, fue porque Martorell era una planta muy productiva. Era la época en que usted viajó con el conseller Huguet, ¿no? Si no me equivoco, por las fechas, vamos. Ahí la clave para conseguir el Audi Q3 es que nos vieran juntos a todos. Entonces fuimos en un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas con la bandera de España. Con el conseller Huguet de Esquerra. Yo le decía a Huguet, te voy a hacer una foto y te voy a hundir tu carrera política, de broma. Y teníamos muy buena relación personal y con los sindicatos, ¿no? Entonces llegamos a Alemania y dijimos, aquí estamos todos juntos y queremos esto.
Y eso les gustó. Cuando habla de productividad, hablando de la planta esta de Martorell, ¿se refiere solo a sueldos bajos? Lo digo porque en su libro también habla del problema de España estructural. Incluso durante los 10 años previos a la crisis, dice es que la productividad en España no creció durante esos 10 años y en cambio en Estados Unidos o en otros países como Alemania iba creciendo. Claro. ¿Por qué no crece la productividad? O sea, bueno, pues, ¿trabajamos lento? ¿Trabajamos mal? Le va a sorprender lo que voy a decir. Trabajamos mucho. Sí. Trabajamos muchas horas. Mucho tiempo, pero no mucha cantidad. Muchas horas, pero nuestra productividad por hora es escasa, primero por un tema de tecnología, nos falta capital tecnológico, nos falta mejoras organizativas, nos falta, por ejemplo, empresas más flexibles, menos verticales, donde no fluyen las ideas de arriba abajo y de abajo arriba. Nos faltan empresas más grandes, tenemos demasiadas pymes y las pymes pues no innovan ni se internacionalizan. Claro, nos hace falta apostar por la productividad, pero eso no lo puede hacer un gobierno. Claro, la productividad es una decisión de los empresarios, pero el gobierno sí que puede dar un marco, tanto laboral como financiero, como bueno, pues de competencia, la famosa competencia también entre las empresas para favorecer la productividad. Y una vez mejore la productividad, mejorará también los salarios. Que la productividad arregla todos los problemas, es el bálsamo, arregla todos los problemas que tiene nuestra economía, porque arregla el paro, arregla los bajos salarios y arregla la sostenibilidad del estado del bienestar. Usted en este libro habla mucho, una palabra que se repite muchísimo en los distintos capítulos también, excesos. Sí, esa es la clave. Exceso habla de deuda privada, de déficit por cuenta corriente. Déjeme que escuchemos todos unas declaraciones que hizo Zapatero en el debate de investidura en el Congreso y luego las comentamos. Muy bien. Debemos afrontar con realismo un periodo de desaceleración económica que se extenderá a lo largo de la primera parte de la legislatura, pero el Gobierno que aspiro a presidir no sacrificará sus políticas sociales ni abdicará de su afán de progreso social. Cuando Zapatero decía eso, ¿usted dónde estaba? Yo estaba en el Banco Azul. ¿Y qué pensaba cuando decía estamos en un momento de desaceleración económica que afectará a la primera parte de la legislatura? Sí, porque yo entiendo que los políticos no pueden, quizá, siempre ser del todo sinceros, hay muchos elementos que están en juego, hay que tener una responsabilidad política también, pero ahí Zapatero era, usted cree ahora ya con la distancia del tiempo, ¿no?, que se puede ser más sincero, era completamente sincero y convencido de lo que estaba diciendo, ¿se lo creía? ¿Era así? Completamente. Además le diré que en esa época no estaba claro lo que estaba pasando, porque la fecha es abril del 2008, había muchísimas dudas sobre si esto iba a ser, digamos, un gran tsunami o simplemente un pequeño temporal, ¿no? Luego ya cuando caen Lehman Brothers, ya el propio Zapatero se da cuenta que esto va en serio. Y ahí es un cambio radical, casi de la noche a la mañana, diría yo, ¿no?, que es donde acaba el libro. El libro acaba el día que cae Lehman Brothers, porque yo no hablo de la crisis, ¿no? Pero ya que me pregunta, no fue el único, ni mucho menos, Zapatero el que no vio la crisis. Y yo diría incluso que no fue ni siquiera de los últimos. Y pongo muchas citas y muchos ejemplos en el libro. Yo creo que el más claro es el Banco Central Europeo. En julio de 2008, el Banco Central Europeo sube los tipos de interés. Claro, un banco central que sube los tipos de interés no puede estar previendo una crisis, o una crisis de una cierta magnitud. Y por tanto, desde luego, en julio de 2008, que Zapatero ya había reconocido la crisis, el Banco Central todavía no. Me equivoco si digo, perdona, que hay un aroma de reivindicación de la figura de Zapatero en este libro. Empezando por la dedicatoria, usted dice que espero que le dediquen más libros, deseando que pronto resulte habitual que le dediquen más libros. Sí, porque yo le pregunté, ¿alguna vez alguien te ha dedicado un libro? Y me dice, ¿a mí? ¿Cómo me van a dedicar un libro? El mío va a ser el primero. Es el primero. Sí. También es sorprendente. Sí. Sinceramente, yo le iba a preguntar si había muchos dedicados y faltaban, que usted quería que fueran muchos más, pero claro, que sea el primero sí, nadie le ha dedicado un libro. único, entiendo. Yo creo que la historia ha sido injusta con Zapatero y se arreglará con el tiempo, porque yo creo que Zapatero ha tenido la mala suerte de que le estallara por una crisis internacional toda la burbuja que se montó en el periodo de Aznar Rato y le estalló a él. Todos los países se vieron aturdidos porque no sabían hasta el 2009 qué es lo que estaba pasando y a él le pilló una crisis muy severa
con todos los países sin saber lo que estaba pasando y en ese sentido yo creo que tuvo mala suerte. Pero para mí Zapatero no lo hizo mal en el 10 y en el 11. Pero en el momento en que, imaginemos que aquí tuviéramos una burbuja, ¿no?, que ustedes ya estaban en esa burbuja como gobierno de España, ¿Sí? su responsabilidad no era más pinchar la burbuja que no dejar que la burbuja explotara. Exactamente. Esta es la gran pregunta que el libro intenta explicar, que una burbuja es imposible pincharla. Le voy a decir por qué. Primero, hay un problema de diagnóstico. Tú realmente no confirmas la burbuja hasta que no se pincha. Le voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender. Estamos de acuerdo que Newton ha sido de las personas más inteligentes de la historia de la humanidad. Newton. Pues Newton se arruinó en una burbuja. En la burbuja de los mares del sur. O sea, tan fácil de verlo no es, porque si no Newton se hubiera salido a tiempo, ¿no? Diagnóstico. El segundo es herramientas. La herramienta clásica para pinchar una burbuja es subir los tipos de interés. Tú subes los tipos de interés, entonces la gente empieza, no quiero crédito, con ese interés no quiero crédito, entonces eso se va enfriando. O sea, pero nosotros los tipos de interés no los fijábamos nosotros, sino el Banco Central Europeo. Perdemos esa herramienta. Entonces, cuando hablamos de pinchar una burbuja, pues yo volví a la universidad y nada más llegar a dar clase a los alumnos, ¿por qué no pinchasteis la burbuja? Claro. Entonces, es la primera pregunta al entrar en clase, ¿no? Claro, pinchar una burbuja sin subir los tipos de interés, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir, por ejemplo, ustedes no van a recibir crédito, los bancos van a dejar de dar crédito, o solamente se puede dar crédito por el 50% de la casa, el otro 50% lo tiene que poner cash. ¿Qué nos hubieran dicho? Soviéticos, intervenimos la economía, eso está en contra de la libertad del mercado, tal. O haber dicho a una comunidad autónoma o ayuntamiento, esa promoción inmobiliaria parada desde el Estado. Que yo no sé incluso si se puede constitucionalmente, pero ¿qué nos hubieran dicho? Claro, una burbuja, si no tienes tipos de interés, y no los tenemos ya, no se puede pinchar. Entonces, si no se puede pinchar, lo que hay que hacer es que no se cree, que no surja. Pararla a tiempo, y por eso en el libro hay un llamamiento, incluso una propuesta concreta de cómo hay que pararlo a tiempo. Pero en ese momento le podría haber dicho a su amigo Pedro Solbes, por ejemplo, retiremos la desgravación de la vivienda habitual y eso hubiera ayudado a frenar un poco. Pero muy poco. He dicho a su amigo con un cierto sarcasmo, para quien por si no se ha percibido, ¿eh? Pero yo sí lo he percibido. Lo digo para los espectadores para que sepan que había tensiones en el gobierno entre usted y el señor Pedro Solbes. Menos de las que decía la leyenda urbana, bueno, pero es verdad, alguna tensión ha habido. Que no se van ustedes a tomar cafés habitualmente, para entendernos. No, pero vamos, había mejor relación de la que se decía, ¿no? No, pero incluso en el libro recojo el trabajo que he dirigido de un estudiante sobre esa pregunta. Si hubiéramos quitado la deducción por compra de vivienda, que hubiera sido políticamente demoledora, en el año 2004 nos habríamos ahorrado a lo mejor un 10% de la burbuja, porque toda la burbuja ya estaba montada. La burbuja se monta en el 98, es la entrada en el euro, vamos a decirlo claramente, ¿no? La entrada en el euro sin dotarnos de instrumentos para anticipar una posible burbuja fue la que dispara todo, ¿no? Pero luego están también los costes políticos, que yo creo que también es importante, ¿no? El coste político es que todas esas medidas para frenar una burbuja tienen un enorme coste político, porque de la burbuja no vivían solamente los inmobiliarios y los bancos, que claramente vivían de eso, es que vivía muchísima gente, los de las eléctricas, los de los electrodomésticos, los de los muebles, los arquitectos, los notarios, los registradores, las agencias inmobiliarias, las ferreterías, los de comercio. Y ahí tiene un ejemplo de tabla input-output, que llamamos los economistas. No es solamente lo que pesa la construcción en la economía, sino todo lo que tira la construcción de otros sectores. ¿Sin el euro viviríamos mejor hoy? A ver, esto es muy polémico, claro. Yo creo ahora, a toro pasado, que no nos teníamos que haber metido en el euro. Pero, o sea, haber hecho lo de los ingleses, los suecos y los daneses, ¿no? Que no se metieron. Y nos teníamos que haber pensado. El único que lo dijo fue Miguel Boyer. Y Salamartín también lo decía, ¿eh? Salamartín no lo recuerdo, pero sí, luego Miguel Boyer sí lo recuerdo. Decir, esto es un disparate, vamos a pensárnoslo. Que los ingleses no entran, los ingleses son muy listos. Pero no, bueno, metimos ahí un poco de, venga, que nosotros podemos, ¿no? Un poco el yo soy español, ¿no? Venga, para adentro, todos para adentro, ¿no? Y eso yo creo que fue un error. Ahora, una vez dentro, desde luego es mucho mejor estar, salirse sería peor todavía, ¿no?
Como entiendo que este libro también se publica para aprender de la crisis, porque de otras crisis del año 93, del año 89, no se aprendió. Exacto. Y como se habla mucho de deuda privada, Sí. como nos están viendo muchísimos espectadores y la deuda privada nos afecta a todos, Sí. ¿qué recomendaciones daría usted ya para acabar y para terminar a las familias sobre sus gastos, ese plan de consumo del que habla en el libro? Claro, el problema es que la única forma de acabar con la deuda es ganar más, ahorrar más y gastar menos. Eso es muy difícil. Muy difícil. Porque cuando ganamos más, muy todos difícil. tenemos la tentación de irnos a gastar con algo. Miren el nuestro público que nos acompaña claro, hoy, no, que no, están eso todo es- el mundo diciendo cuando ganemos más, porque esta crisis se está alargando mucho. Claro. Y los sueldos han bajado. Claro. No, un momento. Entonces, ganar Vale. más significa que la economía crezca y que haya empleo. Ahorrar más significa que hay que vigilar y cuidar el ahorro. Mimarlo, diría yo. El ahorro que no da nada. Si ahorras, no te dan nada en el banco. Quitarte deudas. Ah. Eso es lo que hay que hacer. Pero no solamente lo tienen que hacer las familias, lo tienen que hacer también las empresas, ¿no? Y claro, esto es un trabajo que va a llevar tiempo, pero se está haciendo, porque las deudas están bajando, ¿no? Yo le voy a poner el ejemplo de exceso de un amigo, lo mencionaba el otro día en el acto, y además estaba él presente en el acto, ¿no? Es un chaval que yo conocí ya muy tarde, él siempre me dice, ojalá te hubiera conocido yo antes, ¿no? Él tenía unos ahorros y tenía un trabajo y era deportista de élite. Entonces, ¿qué hago yo con estos ahorros? Tenía una vida, no te digo que resuelta, pero bien, Fácil, ¿no? sí. Bien, bien. ¿Qué hago yo con estos ahorros? Entonces fue al banco, ¿qué hago con esto? Le dijo el banco, hombre, pídete una hipoteca, que te damos el crédito. Pero no me da para comprar una, te damos el crédito, pídetela. Entonces se metió en una hipoteca, ya se quedó sin ahorros, claro, ya tenía deuda. Y le dijeron, y además cómprate un local. A ti que tú que eres emprendedor, cómprate un local, te damos una hipoteca también para el local. Total, este chaval que tenía ahorros y la vida resuelta, se metió en una hipoteca para una casa, en una hipoteca para un local, todo se hundió porque le pilló la crisis y se tuvo que poner a trabajar de noche de portero de discoteca, dejando su entrenamiento de deportista de élite. Entonces, toda su vida se le vino abajo, partiendo de una situación cómoda, con ahorros, ¿no? Entonces, este libro, que es claramente ese ejemplo, es el ejemplo de los excesos, está dedicado a todos los Javis que haya habido en España, en la economía española, que son muchos, para que no vuelva otra vez a repetirse, ¿no? Pues entonces, ¿quién tiene que oír aquello de a ver si se activa un poco el consumo? A los muy ricos, porque si la gente de a pie hemos de trabajar No, mucho, vamos a trabajar ver, mucho y ahorrar. No, trabajar tampoco. mucho, trabajar mucho. Tiene que haber empleo, tiene que haber mejores sueldos, no se puede salir de la crisis con sueldos bajos, tiene que haber, la gente tiene que ganar más y cuando gane más no se lo tiene que gastar todo, tiene que también Ahorrar. una parte ahorrar. Miguel Sebastián, ha sido un auténtico placer que nos haya acompañado hoy al Un programa placer de para- un Divendres. placer para mí. Hasta la próxima, que vaya Muchas muy gracias. bien. Gracias.